Gracias, señora secretaria. Con la explicación de que el informe ha sido leído, doy la palabra al asambleísta ponente. Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Buenos días a todos y a todas, a señora presidenta, señores asambleístas, señoras asambleístas. Voy a ser breve en esta ponencia porque se trata en realidad de una ley sumamente breve, que es una propuesta enviada por el Ejecutivo y tramitada en primer debate, informe para primer debate, por la Comisión Permanente de Soberanía, la quinta comisión de la Asamblea Nacional. Voy a describir muy brevemente en qué consiste el cambio legal. Tiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, en su artículo primero y en su artículo segundo, se determina una modificación en la manera en cómo se producen los ascensos de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Actualmente, los ascensos se realizan mediante decreto presidencial. En el proyecto a consideración de ustedes, se pasa a realizarlos mediante acuerdo ministerial a todos los oficiales de Fuerzas Armadas, salvo los aspirantes, personal de tropa y aspirantes a tropa, en donde se mantiene la figura de que este ascenso se realiza por resolución del respectivo comandante general de fuerza. Asimismo, se modifica el artículo 30, en el artículo 2 del proyecto de ley del artículo 30 de la Ley de Personal de Fuerzas Armadas respecto a cómo se establece la superioridad por antigüedad. Y en el artículo 3 se determina la situación militar de la misma forma que en el artículo primero, mediante acuerdo ministerial. Existe también una disposición derogatoria sobre la cual es necesario discutir y sobre la cual es necesario entrar en consideraciones. En la disposición derogatoria a la que hago referencia, básicamente se deroga el artículo 45 de la Ley de Personal de Fuerzas Armadas. Lo que se hace es básicamente eliminar la figura de los edecanes. Voy a hacer una breve resumen del razonamiento que la comisión tuvo y que el presidente de la República tiene en su proyecto respecto a los dos cambios fundamentales que he señalado. El cambio del método, si se quiere, de nombramiento de los oficiales de Fuerzas Armadas, en primer lugar, y en segundo lugar el tema de los edecanes. Empiezo con lo primero. La idea que hay detrás es de que en realidad el Ministerio de Defensa, como delegado de la autoridad del presidente de la República, tiene toda la autoridad y toda la competencia para realizar ese trabajo administrativo. Al menos en el precedente, les puedo explicar cómo ocurre en cuerpos del mismo tipo que Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, por ejemplo, los nombramientos de oficiales de grado de coronel y general los hace el presidente mediante decreto. Todos los grados para abajo se nombran mediante acuerdo ministerial. En la diplomacia, en la carrera diplomática, ¿no es cierto?, los embajadores se nombran por decreto presidencial, los demás cargos y ascensos mediante acuerdo ministerial. En otras palabras, no hay ninguna necesidad de que todos los nombramientos sean hechos por decreto presidencial, como lo demuestra el hecho de que ni en la Policía Nacional ni en la diplomacia ecuatoriana, que serían, por decirlo así, los dos tipos de jerarquía más análogas a las de Fuerzas Armadas, se podría encontrar la necesidad de que todos los nombramientos sean realizados mediante decreto, todos los ascensos sean realizados mediante decreto presidencial. Puede discutirse y podría plantearse en esta asamblea, la comisión no lo acogió en su momento, pero es una posibilidad que se ha discutido y que podríamos volver a plantear aquí, que homologuemos con la situación que se da en policía o en la diplomacia ecuatoriana. En otras palabras, que el decreto presidencial se reserve para los nombramientos de más alto rango, embajadores en un caso, generales o generales y coroneles en el otro caso, en vistas a homologar la situación que se tiene entre estos tres cuerpos o estos distintos tipos de cuerpos colegiados jerárquicos que tienen carreras del tipo piramidal, como las que tienen Fuerzas Armadas, Policía
o servicio exterior. En todo caso, el punto es que lo que se quiere señalar es de que en realidad los nombramientos o los ascensos pueden realizarse mediante mecanismos que son análogos a los que se dan en el resto de la administración pública o en otros países. Yo quisiera señalar, por ejemplo, algunos precedentes. En el Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Básicamente, el Ministerio de Defensa nombra a todos los oficiales generales y almirantes mediante un decreto ministerial y resolución ministerial para todos los otros cargos. El Perú no necesita decreto presidencial para nombrar, para dar los grados. En la Ley de Ascensos y Oficiales de las Fuerzas Armadas del Perú eso está contenido. La presentación de la propuesta institucional de ascensos realizada por el Ministerio de Defensa al presidente de la República, ¿no? Y luego el Ministerio de Defensa, si el presidente acepta ese nombramiento, hace una resolución. Y como digo, para todos los demás oficiales superiores se nombra simplemente mediante resolución ministerial. En otros países, los ascensos se realizan mediante acuerdo con el Parlamento, no es la figura ecuatoriana. En el Ecuador, el presidente de la República tiene la potestad única para realizar estos ascensos. Como digo, existen muchas figuras, muchos países donde no necesariamente, citaba el caso del Perú, hay otros casos en donde se necesita refrendamiento del Congreso, no es el sistema ecuatoriano, pero existe una gran variedad de situaciones sobre este tema. No es necesario que se mantenga la idea de que todos los ascensos de toda la planta de Fuerzas Armadas se realicen mediante decreto presidencial. En la propuesta de la comisión, en primera instancia, se elimina el decreto para todos los grados. Sin embargo, podemos discutir situaciones mixtas o situaciones en las cuales podríamos reservar el decreto presidencial para algunos grados y no para otros. En todo caso, esto ha dado lugar a un debate importante. Yo no puedo negar de que ha habido consideraciones, incluso en el seno de la comisión, que están basadas básicamente en una discusión sobre la naturaleza del grado militar y sobre la naturaleza de la relación que Fuerzas Armadas debe tener con el Poder Civil Ejecutivo. Hay quienes, debo decirlo, en honor a la verdad y haciéndome eco de planteamientos que se hicieron en la comisión, que consideran que la naturaleza especial que debería tener la relación de Fuerzas Armadas con el presidente de la República hace necesario mantener la figura del decreto presidencial. El problema es de que para muchos, en todo caso para la mayoría de la comisión al menos, esa relación especial, ¿no es cierto?, no tiene por qué ser de naturaleza distinta a la que hay entre la administración pública civil o cualquier otra rama de la administración pública con el presidente de la República, que ciertamente no es por decreto que nombra todos los grados y escalafones en la administración pública civil y, como hemos visto, ni siquiera en la Policía Nacional, ni siquiera en el Servicio Exterior. Como es primer debate, nosotros queremos simplemente dejar abierta la posibilidad de que se discuta esto, de que se tengan distintas posturas y finalmente recogeremos este debate para ver en qué quedamos. Si quedamos en la figura original de la comisión, que es acuerdo ministerial para todos los grados, o sea, se acaban los decretos presidenciales de ascenso, o podemos dejar alguna alternativa, como por ejemplo la que hay en el Perú, ¿no es cierto?, o en otros países en donde hay situaciones mixtas, o mantenemos la situación actualmente vigente si ese es el criterio del Pleno. Respecto a los edecanes, también algunas palabras. La figura del edecán requiere un análisis histórico un poquito más detenido y un poquito más detallado que va más allá del hábito, de la rutina que nosotros hemos tenido en nuestro país. Inicialmente el edecán era un ayudante de campo, es una palabra de origen francés que quiere decir ayudante de campo, ayudante en el campo de batalla. El gobernante, el rey, el monarca, el comandante de las fuerzas, tenía estos ayudantes de campo, ¿no es cierto?, personas que estaban para servir de enlace con las tropas. Recuerden que antiguamente no existía ni internet, ni teléfono, ni radio, simplemente las órdenes se transmitían por escrito y por voz. Se necesitaba alguien que fuera a las distintas unidades llevando las órdenes y sirviendo de enlace
con la fuerza. O muchas veces ocurría también que los gobernantes estaban en el campo de batalla y tenían que ser cuidados y defendidos, ¿no? Entonces los ayudantes de campo eran esta especie de cuerpo que estaba para proteger al soberano en el momento en que podía correr peligro en el campo de batalla. Como ustedes ven, es una figura que tiene raíces históricas muy profundas, pero tal vez hemos pensado que las condiciones de los tiempos modernos hacen que esas funciones de enlace o esas funciones de protección sean cubiertas mucho más eficazmente, mucho más adecuadamente por otras entidades. Por ejemplo, los servicios de seguridad presidencial. La Casa Presidencial tiene todos los equipos necesarios para la protección del presidente de la República o de otros dignatarios de análoga jerarquía. Asimismo, el enlace del presidente con las fuerzas se realiza actualmente a través de los mecanismos institucionales del Ministerio de Defensa o del alto mando, del comando conjunto. O sea, el presidente no necesita en realidad una persona que sirva de intermediario o de enlace entre él y los comandantes o el Ministerio de Defensa. Nos hemos preguntado qué funciones, aparte de las ceremoniales, cumple el edecán hoy en día. La legítima problemática de la seguridad de los dignatarios está cubierto por otro tipo de equipos. O sea, no es el edecán el que va a defender al presidente de la República con una situación de peligro para el presidente. Y ya lo hemos visto en la práctica. Y tampoco el presidente necesita de una persona a su lado para que le sirva de enlace. Tiene muchísimos mecanismos tecnológicos e institucionales para realizar esas funciones. Queremos someter a debate también una discusión sobre esta figura, una figura ancestral, histórica, de gran raigambre, seguramente de mucho prestigio, de mucha prosapia institucional. Pero la pregunta que nos hacemos es si en los tiempos modernos, bajo las actuales condiciones, seguimos necesitando distraer a valiosísimos oficiales de las Fuerzas Armadas, personas que generalmente son seleccionadas precisamente porque son destacadas en su rama, porque son personas de altísima valía profesional, y tenerlas en unas funciones que ya no quedan claras cuán indispensables ni cuán cruciales son, acompañando al presidente de la República, generalmente en un rol ceremonial. Ciertamente en los últimos días hemos escuchado que mucha gente con gran admiración habla, por ejemplo, del presidente de Uruguay, que uno de los caballos de batalla del presidente Mujica, con los que ha creado cierto grado de admiración en el mundo, es precisamente su cuestionamiento de las formas rituales y absolutamente heredadas que tenemos del ceremonial presidencial, de este aparato con que los jefes de Estado, los grandes dignatarios se rodean en el cual se envuelven. Tal vez es tiempo de pensarlo. Es posible también que en el debate, y la comisión está abierta a eso, se llegue a la conclusión de que tal vez sí existen esas funciones que podrían ser todavía de manera prioritaria y privativa ser llevadas a cabo por los edecanes. Si es el caso, estamos abiertos a considerar. Pero de todas maneras lo que necesitamos es plantearnos ¿por qué? ¿Para qué queremos? ¿Cuál es la necesidad de esas funciones? Y llegar a una conclusión basada en razón, no simplemente en antiguas, nobles, seguramente valiosísimas tradiciones, pero algún momento en la vida también hay que decir, bueno, ¿nos sirven de algo ahora o no? Y esa es la discusión que tal vez queremos abrir. La propuesta de la comisión es en cierta modo maximalista. Elimina los nombramientos por decreto y elimina los edecanes. Y, como digo, tanto en la socialización como en el propio seno de la comisión hubo posiciones de que tal vez se podía llegar a otras soluciones intermedias. Si es el caso, veámoslas, analicémoslas, estudiémoslas. Si de lo contrario, mantengamos el texto original. Insisto, un texto para primer debate está abierto, es simplemente un planteamiento para que el Pleno pueda ir desarrollando una reflexión y una conversación que nos permita finalmente llegar a un texto de ley definitivo que en segundo debate podamos votar. Queda sometido a consideración de ustedes. Es posible, como digo, que para muchas personas pueda resultar incluso un poco doloroso que se quiera tocar instituciones que aparecen rodeadas del halo de la historia, del prestigio de sus grandes ejecutorias pasadas, de un efecto sentimental importante. Respetamos profundamente esos sentimientos, pero creemos que un parlamento y una legislatura racional deben discutir en términos de la conveniencia y del interés público. Finalmente, todo cambia.
Tal vez es tiempo que en este plano también sea tiempo de ir cambiando. Tal vez. Lo dejo sometido a la consideración de ustedes. Gracias, señora presidenta. Gracias, estimados colegas.